Bien, sigamos. No sé si ya se prepararon el mate y quieren seguir un poquito más, pero bueno, vamos que falta poquito. Hablamos de los factores externos que van a motivar la reanudación de nuestro ciclo reproductivo. Eso es lo que nosotros llamamos el fotoperiodo. El fotoperiodo es una cantidad de horas luz que percibe el animal, en este caso nuestra hembra, para entrar en estado reproductivo. Las especies que tienen fotoperiodo marcado son ovinos, caprinos y en el caso de la yegua, ¿sí? De equinos, la yegua. ¿Cómo va a pasar esto? Veníamos hablando del factor estimulante exterior. Los factores estimulantes van a actuar sobre el hipotálamo. Este hipotálamo va a dar un factor liberador que va a actuar sobre la hipófisis, y la hipófisis va a liberar estas dos hormonas, la FSH y la LH. La GNLH va a actuar sobre la hipófisis, como dijimos, va a liberar la FSH y la LH. Estas dos hormonas son clave y precisas para que todo el ovario entre en una actividad cíclica y empiece a tener estadios reproductivos. Sin estas dos hormonas no vamos a poder tener una actividad ovárica y una posible preñez. Bien, entonces la FSH cumplirá la función folículo estimulante. Hormona folículo estimulante es la hormona que va a hacer todo el crecimiento de los distintos estadios de mi folículo previo a la ovulación. La LH, una vez que se produce la ovulación, la rotura de ese folículo, va a provocar con esa irrigación que se cicatrice, se forme esa cicatriz dentro de la estructura ovárica y me genere un cuerpo amarillo. ¿Qué me va a dar ese cuerpo amarillo? Me va a provocar un nivel alto de la hormona progesterona, que va a ser la que me permita el reconocimiento de ese embrión, la anidación y mantenga la preñez durante los primeros estadios, ya que muchas especies son cuerpo lúteo dependiente. Muy bien, habíamos quedado en este gráfico y yo les explicaba. La oveja es fotoperiodo negativa, la yegua es fotoperiodo positiva, la cabra es fotoperiodo negativo. ¿Qué significa esto? Bien, en esta etapa del año nosotros estamos llegando al invierno, ¿sí? Estamos llegando acá, pasamos el otoño, estamos llegando al invierno. Entonces, ya pasamos el verano. A medida que los días empiezan a acortarse, las horas de luz son cada vez menores. Se dan cuenta que en verano por ahí oscurece a las 9 de la noche, ahora ya a las 8:30, a las 7, a las 8:30 ya empieza a oscurecer y a las 7, 7:30 ya está oscuro, no se ve nada. Bueno, toda esa información lumínica es captada por el ojo del animal, ¿sí? La hembra capta esa señal lumínica y manda una señal para que empiece a tener actividad. Cuando es fotoperiodo negativo significa que entra en celo con días acortándose. Cuando es fotoperiodo positivo, en el caso de la yegua, entra en celos con días alargándose. A medida que los días se van haciendo más largos, ¿sí? En la primavera empiezan a alargarse, la yegua entra en celo, empieza a tener actividad cíclica, ovárica. Después va a tener que pasar varios de esos celos como para tener un celo efectivo en el cual pueda ser preñada. Bien, entonces esto nos da determinada época reproductiva. Entonces, esa es la última pata de lo que hablábamos de las etapas de la fase folicular, de la fase del ciclo estral, porque teníamos proestro, estro, metaestro, diestro, y nos quedaba el anestro. Solamente se dan hembras con etapa reproductiva, con una marcada reproducción estacional. ¿Sí? Perfecto. Como vemos en el gráfico, los partos se dan los partos, empieza la producción, y en el otoño, en la curva de otoño, empiezan las montas, empieza el servicio reproductivo, ¿sí? La estación reproductiva. Que los próximos partos van a ser que lleguen al diciembre con el cordero listo destetado para poder vender. Bien, esa es la diferencia entre la yegua, que es fotoperiodo positiva, que se entra a ciclar con los días alargándose, y la oveja o la cabra, que entra en celo con los días acortándose. ¿Cómo se produce todo esto? Los estímulos lumínicos son captados por el ojo. El quimisma óptico capta ese estímulo lumínico exterior, ambiental, y lo deriva hacia la glándula pineal, ¿sí? La glándula pineal provoca la melatonina, que va a actuar a su vez sobre el hipotálamo, que va a liberar estos factores de liberación.
El GnRH es un factor de liberación que actúa sobre la hipófisis y va a alargar al torrente sanguíneo la FSH y la LH. Estas dos hormonas, su objetivo blanco es las gónadas. Cuando actúe sobre las gónadas, van a empezar la FSH a estimular folículos, va a reclutar ovocitos, va a reclutar las células germinativas, ¿sí? Y va a ir generando folículos primarios, folículos secundarios, folículo terciario, hasta llegar al folículo de Graf. Una vez que eclosiona ese folículo, va a actuar la LH. ¿Cómo? Provocando el cuerpo lúteo que va a generar la progesterona que va a mantener la preñez. Por eso hablamos de fotoperiodo. Primero hablamos qué es el ciclo estral y segundo, por qué algunas especies tienen fotoperiodo. Porque si no, no van a poder entrar en la etapa reproductiva. Solamente entran en la etapa reproductiva cuando este estímulo exterior lumínico las favorece a que entren en ciclicidad. Y por último, ¿qué es el efecto macho? Esto es una práctica la cual no requiere ningún tipo de costo adicional. En nuestro futuro cercano, cuando tengamos que trabajar de técnicos, con lo importante que eso es para nosotros ser técnicos hoy en día, vamos a tener dos tipos de tecnología. Una es tecnología de insumos. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar todo el tiempo consumiendo cosas que el sistema te quiere vender, ¿sí? Y que podés consumir para poder obtener la producción que quieras. La otra es tecnología de procesos. ¿Y qué significa eso? Poner la cabeza a pensar. Cuando nosotros ponemos la cabeza a pensar, nos ahorramos plata, ¿sí? El efecto macho es una tecnología de procesos. ¿Cómo? Sabiendo cómo es nuestro ciclo estral de nuestras ovejas o nuestra cabra. Perdón, se me pasó una diapositiva, volvemos a la anterior. Poner en funcionamiento todo nuestro conocimiento y nuestra parte técnica para poder lograr los mejores resultados. ¿Cómo lo logramos? Se tiene que producir un aislamiento total, absolutamente total del macho, tanto en cabras como en ovejas, vuelvo a reiterar. ¿Y cómo es un aislamiento total? No tiene ni que olerlo, no tiene que oler las feromonas del macho, no tiene que oler, no tiene que oír los sonidos del macho y no tiene que tener contacto visual, ¿sí? Al no tener ninguno de esos tres contactos, la hembra va a hacer de cuenta que no está el macho, o porque en realidad no está el macho, y cuando nosotros incorporemos el macho a la majada, los pulsos de LH, esa hormona, va a producir un factor liberador muy grande que va a empezar a aumentar los pulsos de LH. ¿Qué vamos a lograr? Que la hembra entre en ciclicidad, ¿sí? Va a actuar en un feedback positivo, retroalimentarse positivamente y va a poder estimular y volver a iniciar esa ciclicidad ovárica que es la que estamos buscando. Ahora, si bien se habla siempre del efecto macho, también hay un efecto hembra, porque el efecto macho va a ser del macho hacia la hembra y de esa hembra también hacia el macho. El macho, al estar aislado completamente, cuando ve a una hembra, va a producir mayor nivel de feromonas, su testosterona va a aumentar, su líbido, su gana de buscar a la hembra va a aumentar, y eso es debido al efecto hembra. Y además, el efecto hembra también va a provocar sobre las otras hembras. Cuando una hembra, por ejemplo esta, como ven acá en el gráfico, esta hembra toma el efecto macho, esta hembra va a actuar sobre las demás. Van a hacer que las demás hembras se alcen al mismo tiempo, empiecen a entrar en etapa reproductiva y ahí dejen ese anestro estacional del cual venían. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por dos cosas. Cuando ustedes tienen una hembra que va al primer servicio, una borrega que entra al primer servicio, lo que va a hacer el efecto macho es que se adelante esa puerta, que salga de la puerta y empiece la actividad ovárica y a ciclar, ¿sí? Decimos que entra en puerta cuando empiezan a tener esa actividad ovárica. Y en caso de las hembras ya viejas, que ya pasaron por el primer servicio, segundo, tercero, lo que va a hacer es que se alcen todas juntas, que todas juntas presenten cero en el mismo tiempo. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros podamos dar el servicio dirigido en una estación reproductiva y que después obtengamos todos los corderos en el momento de cabeza de aparición. ¿Para qué? Para que tengan mejor cantidad de pasto para poder alimentarse. La madre poder cargar más leche y los corderitos poder llegar a destetarse con un buen peso de faena. Este efecto macho solamente hay que hacerlo en la etapa reproductiva. Previo a la etapa reproductiva nosotros debemos aislar el macho, cuanto mayor tiempo mejor, cuanto menos contacto tengan mucho mejor. ¿Por qué? Porque
cuando logremos meter el macho de vuelta en la majada, el efecto que va a producir de esa sincronización de celos va a ser más abultada. Mayor cantidad de hembras se van a ciclar en el mismo momento. ¿Sí? De nada nos sirve hacer efecto macho pasado los partos o fuera de la etapa reproductiva. Otra cosa para aclarar, vuelvo al anterior, perdónenme, vuelvo a esta diapositiva. Muchas veces nosotros tenemos que hacer en los ovinos un desoje, porque tienen lana en toda la parte de los ojos. Entonces, para poder captar este estímulo lumínico, no debe tener lana en el ojo. Cuando tiene lana en los ojos, este estímulo se dificulta. Entonces, por eso se hace el desoje. Muy bien. Hablamos del efecto macho. Recuerden que el efecto macho es una práctica totalmente sencilla que no cuenta de ningún costo adicional, solamente aislar el macho, lo pueden llevar a otro establecimiento, lo pueden llevar a otro campo, lo pueden llevar a otro lugar. Lo importante es que no tenga contacto físico, visual y auditivo entre macho y hembra. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta va a ser difícil que me la hagan por acá, pero bajo la aplicación puedo recopilar sus preguntas y en el próximo video tratar de ir contestándolas, ¿sí? Sería muy gratificante que ustedes manden sus consultas, así yo las puedo resolver y les puedo grabar una respuesta. Espero que sigan bien, que sigan en cuarentena, y si bien esto nos cuesta a todos y es difícil, sigamos pensando que es para beneficio de todos. Se los extraña. Me gustaría estar dando la clase en el Didascalio como todos los martes y jueves, pero bueno, mantengámonos en cuarentena y sigamos cumpliendo este aislamiento social preventivo y obligatorio para que todo esto pase rápido, ¿sí? Tomemos conciencia de que lo que estamos viviendo es lamentablemente grave, y miremos hacia afuera, hacia el mundo, todos los daños que ha causado. Así que por favor tomen conciencia y quédense en casa. Les agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo video.